Bueno, pasaron 21 minutos de las 8 de la mañana. La voy a saludar porque está sentada frente a mí a Silvana Ferreira. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es investigadora de CONICET, es una amiga además. Y has venido varias veces acá a Radio Brisa. Acércate un toque el micrófono, así te escuchamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, vos. Bueno, muchas gracias por el madrugón. Sabemos que como madre arrancás tu día más temprano, pero nos vas a ayudar a pensar algo que solés hacer cuando venís acá a la radio, desde el laburo que ustedes hacen en el Observatorio Ciudadano Político Electoral, en el epicentro de la acción política, ¿no?, de estos días. Estamos todos viendo, bueno, no hay elecciones concurrentes, hay desdobladas, ¿qué va a pasar por las PASO? Las PASO de pronto en la provincia en particular se están transformando en una especie de tironeo que técnicamente se empioja incluso la cuestión, pero ustedes fueron convocados por la legislatura provincial, por una comisión en particular, para elaborar un informe que analizara, bueno, qué pasa con los sistemas electorales en cuanto a la división de la definición de las candidaturas internas, lo que las obligó, más allá del trabajo que hacen siempre, a revisar, bueno, en este momento, en esta coyuntura, en este escenario, qué es lo mejor, lo más conveniente, analizando los distintos proyectos que había presentados en la legislatura, respecto, por ejemplo, de las PASO. Y charlando ahora unos minutitos antes de arrancar la nota, nos surgieron a nosotros mismos un montón de preguntas, ¿no? ¿Dónde crees, Sil, que, están las cuestiones como a más tener en cuenta? Bueno, sí, es un tema muy complejo, digamos que siempre que uno toca alguna variable, ¿no?, en el sistema electoral se mueven un montón más. Entonces pareciera que es muy difícil tocar algo sin tomar decisiones sobre un montón de otras cosas. Y me parece que un poco por ahí eso es lo que vemos en el debate político hoy, ¿no? Ideas sobre mover algo o mover otra cosa, pero a veces perdiendo un poco la imagen de la totalidad, ¿no? Y recién hablábamos, bueno, de hay una serie de factores que el emergente más claro es el debate sobre, ahora recientemente, sobre si las elecciones son concurrentes o son desdobladas. Esto es, si hay elecciones para diputados nacionales y para legisladores provinciales y concejales el mismo día, o si vamos 2 días a votar, para decirlo más sencillo. Pero hay otras variables. ¿Con qué boleta vamos a votar? Si vamos a votar con boleta única, que ya sabemos que para diputados nacionales va a ser esa forma, que no es la forma en la que estamos acostumbrados, va a ser una forma nueva. En la provincia de Buenos Aires nunca lo hicimos de ese modo, o sea, vamos a tener que aprender a votar con un sistema nuevo. Eso está bueno también, porque aprender a votar con un sistema nuevo implica correr un riesgo, que es todas las personas van a lograr realizar ese, digamos, aprendizaje en ese tiempo, y eso va a implicar que su deseo o lo que querían votar se refleje en lo que efectivamente votan, ¿no? Entonces ahí hay un inconveniente, y va a haber 2 tipos de boleta. Uno para la elección nacional y otro para la elección provincial y local, porque la legislatura de la provincia de Buenos Aires, aunque existían proyectos para que el sistema de boleta única estuviese también en las provinciales y las locales, decidieron que no iba a haber boleta única, que íbamos a seguir con el viejo sistema. De nuevo, acá las decisiones son: innovamos, hacemos algo que puede ser mejor o que puede traer inconvenientes, ¿no? Bueno, hay muchos pros y contras de cada sistema. En el informe, Sil, hacían una observación que era, hay que tener en cuenta, al definir, ahora ya quedó claro que van a ser desdobladas, pero al definir si concurrentes o desacopladas, que iban a coincidir eventualmente en un mismo día, digo, para aquellos que decían lo mejor es votar el mismo día, bueno, puede ser, pero atento, porque una cosa es votar el mismo día y otra cosa es votar el mismo día con sistemas distintos. Sí, ¿no? una imagen que creo que tenemos todos muy cercana es lo que pasó en Capital Federal en las últimas elecciones, donde la gente votaba por un lado con sistema electrónico de boleta única y por otro lado con sistema papel, digamos, y eso fue un gran caos. Recordamos todas esas escenas del caos. Y bueno, es un riesgo grande, ¿no? Y que digamos, hay que pensarlo. No es sencillo elegir 2 sistemas de votación el mismo día. Entonces, bueno, también se podía elegir ir todos con boleta única. Eso tiene beneficios, la boleta única. El principal beneficio es, por ejemplo, en la escena de las PASO ha ocurrido en algunas oportunidades que hay fuerzas políticas que llevan hasta 13 listas internas. Eso muchas veces, digamos, fue juzgado, fue llevado a la justicia porque se consideró que era dinero para utilizar en otras cuestiones, ¿no? Que se aprovechaba de esa posibilidad de que el Estado te abone las boletas y se hacían múltiples listas. Entonces la boleta única elimina eso, y también la boleta única elimina el riesgo de que falte una boleta. Pero también la boleta con la que votamos siempre es un sistema de votación que ya sabemos que funciona, que sabemos que
representa los deseos de las personas y que también lleva una gran movilización ciudadana para controlar el voto, que es interesante como fenómeno, digamos, que lleva a un compromiso ciudadano mayor en torno al voto que es interesante. Vos hablás del rol de los fiscales concretamente en el control de la elección, sí, ¿no? Sí, que digamos que en todas las fuerzas políticas se hace una gran movilización en torno a eso. Entonces, todo tiene pros y contras y es, digamos, un poco nuestro rol desde el observatorio es marcar esos pros y contras para poner en la escena de quienes toman las decisiones, digamos, ¿no? Hay dos cuestiones más que a mí me parecieron muy interesantes del informe. Hay un montón de cuestiones, pero ustedes atendían a este cuestionamiento habitual que suele hacerse, bueno, si tal sistema conviene o no, porque es más barato, por ejemplo. De entrada ustedes hacen una salvedad que es, ojo que nunca está del todo bueno analizar si es caro o barato, por ejemplo, el sistema a través del cual definís ni más ni menos que la representación pública. Hacen una ponderación que encima representa, creo que decían, el 0,02% del presupuesto provincial, lo cual es poco. Pero independientemente de lo que dé ese número, si fuera un poco más, ¿qué están sugiriendo? ¿Que por caros nos ahorremos las elecciones? Como que cuidado con eso, Claro, ¿no? sí, cuidado con esos argumentos, digamos. Dos argumentos me parece con los que hay que tener cuidado. O sea, cuidado con la idea de que el Estado no invierta en política, porque la idea de que el Estado, por ejemplo, invierta en las campañas electorales es que los privados no metan mano en las campañas electorales y, digamos, en general creo que hay un acuerdo general anticorrupción en todas las fuerzas políticas, desde la derecha hasta la izquierda. Entonces, que el Estado sea el que intervenga en esas campañas y no los políticos es parte de un mecanismo anticorrupción, ¿no? Bueno, no lograr que después los candidatos deban favores a determinadas empresas que financiaban sus campañas. Aunque esto, bueno, en efecto, lamentablemente ocurre, es una forma más de control, ¿no? Entonces, ojo con esos razonamientos, que me parece que es un poco lo que tenemos que empezar a discutir, algunos sentidos comunes, ¿no? Saquemos las PASO porque las PASO lo único que son un gasto. Y ojo, porque aparte cuando miramos las PASO, yendo un poquito al informe, vemos que muchas veces resolvieron mecanismos, o sea, son bastante buenas como mecanismos de selección al menos de sobre internas. todo a nivel provincial, ¿no? En ese sobre sentido, todo, claro, sí. sobre todo a nivel municipal se usaron muchísimo. Y se usaron no solo cuando vimos las grandes internas, ¿no? De presidente, de gobernador, que incluso el año anterior es el año en el que diría que las internas, las PASO mejor funcionaron. O sea, es llamativo que un año en que se utilizaron tan intensamente las internas como fue 2023, lleve a que después las mismas fuerzas políticas que la usaron intensamente digan que estaría bueno que no estén. Eso es curioso. Entonces, hubo mucho uso intensivo a nivel municipal. Haya o no internas en los niveles más altos. Es decir, incluso cuando no había internas de gobernador en una fuerza política o no había internas de presidente, también había a nivel local. O sea, ayudó a dirimir internas locales. Y hay que tener en claro que también democratizó esas internas, porque todos tuvieron las mismas posibilidades, ¿no? Y otra cosa importante que hacen las PASO es controlar la fragmentación partidaria, ¿no? Hay una fragmentación partidaria importante y las PASO hacen que se organice un poco la escena electoral y que cuando vamos a votar, bueno, tengamos más claro, ¿no? Haya menor cantidad de listas y esa selección se realizó a partir de un proceso democrático, ¿no? Entonces, la idea está de que nunca funcionaron. Cuando vemos los números concretos, vemos que hubo en varias elecciones a gobernador que se usó, vemos que se usó intensamente en las municipales y vemos que cuando miramos las legislativas, en las legislativas provinciales, o sea, para la legislativa provincial se usó bastante más que para las legislativas nacionales. Entonces, hay dos cuestiones, Sil, que te quiero plantear, que son, lo planteábamos incluso fuera del aire. La duda de, bueno, si no está este instrumento de desfragmentación que han sido las PASO, ¿con cuántas fuerzas nos podemos encontrar eventualmente a la hora de directamente ya elegir? ¿Qué tipo de umbral se utilizará para ver quién está en condiciones de presentar una boleta o no? ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, ahí, digamos, esto que hablábamos al principio, ¿no? Hay muchas variables. Tipo de boleta una variable, mecanismo de selección de candidatos, las PASO es un mecanismo, si no hay que buscar otros, internas de cada partido, arreglos de cúpulas, mecanismo de selección de candidatos. Y el tercer elemento es cuántos votos vale un diputado, cuántos votos vale un concejal, dijimos nosotros en una nota que pusimos una vez en el observatorio. Entonces, ¿cuántos votos se necesitan efectivos para lograr una banca? ¿Cómo se regula eso? Se regula mediante la legislación electoral. En la provincia de Buenos Aires, la legislación electoral divide la cantidad de votos positivos por la cantidad de bancas que hay. Eso hace que cuando son muchas bancas, que en general se ponen en juego para diputados, para concejales, una cantidad de bancas más o menos, digamos, de alrededor de la decena,
pero cuando es en los senadores que se ponen en juego pocas bancas, por ahí se necesita un umbral del 33% o del 20% de los votos para lograr. ¿Esto qué sería? Si una fuerza política obtiene el 25 y todas las demás obtienen el 19, la que tiene el 25 se lleva todas las bancas. Entonces, hay un problema, digamos, bastante importante a pensar ahí en cómo se organizan las fuerzas políticas, que por supuesto los partidos lo tienen en mente en las negociaciones sobre cómo organizar, si va a haber o no internas, si va a haber o no diversidad de listas. Pero bueno, hay algo en el sistema de representación que no es el DONT, que es el sistema a nivel nacional, que es una representación bastante justa para todos los partidos minoritarios, que hace, digamos, que complica más las cosas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esta idea de reparto de bancas o de cuántos votos vale un diputado? Eso puede significar, depende del sistema que se use, que mucha gente que votó a muchas fuerzas diversas no quede representada. Es decir, que todos esos votos no estén representados en ningún candidato. Y eso también, digamos, no es deseable a nivel democrático. No es deseable que si un 40% de la población se fragmentó en muchos candidatos que no tuvieron banca, bueno, y esas personas, ¿quién las representa, no? Súper interesante. Te hago una última pregunta y obviamente te agradezco mucho por venir al estudio de Radio Brisas. Hay muchas dudas, lo planteabas en el arranque de tu intervención, respecto de la boleta electrónica. Hay experiencias, de la boleta única, perdón, hay experiencias en otras ciudades del país. Nosotros vamos a territorio desconocido. ¿Qué es lo que has podido analizar en estas otras experiencias y cómo imaginas que puede llegar a ser la implementación acá en la ciudad, en la ciudad, pero puntualmente en las elecciones provinciales? Y perdón, y agrego un asterisco porque vos ayer lo ponías en redes. Volviendo al desacople, 1948 decías que fue la experiencia. Sí, la verdad que miré un poco rápido, no quería asegurar. Sé que otros se encontraron en 2003, pero en 2003 el desacople fue con la presidencial, pero que haya legislativas separadas. 1948, el gobierno de Mercante, la presidencia de Perón, el desacople no tenía nada que ver con ninguna disputa interna entre ellos, que después sí hubo y muy fuerte, pero en ese momento había muchos desacoples porque había intervenciones provinciales e intervenciones comunales como un fenómeno bastante más común del que soy. Pero bueno, si no tenemos los bonaerenses, como sí tienen otras provincias, cierta costumbre de desdoblar elecciones, pero tampoco tenemos costumbre ninguna de ir a una elección con dos sistemas de votación. Entonces, la complejidad ya está dada cuando aparece un sistema de votación diferente desde la nación. O sea, ya va a generar cosas a las que no estamos acostumbrados o acostumbradas. Así Bien, que... y ayer nos preguntábamos acá, ¿cómo es la boleta? ¿Cómo va a ser? Claro. ¿No? ¿Es una sábana? Sí. ¿Cómo y será? la boleta, o sea, el tamaño va a ser bastante grande, va a tener verticalmente, van a estar divididos los partidos y van a aparecer los primeros candidatos de las listas, no todos, y vas a tener en el lugar de votación sí las listas completas. O sea, no vas a ver a todos los candidatos, ¿no? Eso es una de las cosas que se le critica como menos transparente a la boleta única. Vas a ver los primeros, van a tener una foto y vos vas a poder hacer un tilde en la que quieras. Como esta vez va a ser un solo cargo el que vas a votar, que es el bloque de diputados nacionales, no va a ser tan complejo. La dificultad arranca cuando vos tenés varios cargos distintos, entonces ahí tenés que hacer clics, marcar en distintos lugares, tildes. O sea que también hay que ver que si uno dijera, bueno, ¿cuál es la escena ideal para probar este sistema y que la gente se vaya acostumbrando? Creo que es hacerlo en un solo cargo, ¿no? Porque complica un poco menos. Y ir ese día de última, bueno, pensando en que vas a votar de esa forma. Si un día vas pensando en que vas a votar de dos formas, claro. Y la gente que tiene que contar los votos tiene que contar de dos formas, es verdad que es bastante, digamos, que suma bastante complejidad. No digo que no se pueda hacer, también hacerlo el mismo día, bueno, en esta lógica del ahorrar dinero, posiblemente ahorre algo de dinero, ¿no? Todo tiene pros y contras, pero puede llegar a ser bastante complicado hacer todo el mismo día con dos nociones distintas. Pero bueno, hay varios videos circulando, espero que haya una buena campaña en los medios de comunicación sobre cómo votar con boleta única, porque si no realmente creo que va a ser un problema grave para que se vea reflejado lo que realmente el ciudadano quiere votar en lo que vota, ¿no? Sil, muchas gracias por venir. Te vamos a volver a convocar seguramente de acá a, qué sé yo, si junio, después septiembre, después octubre. Obviamente es muy interesante el laburo que hacen desde el Observatorio Ciudadano Político Electoral. Métanse, que tienen redes, obviamente tienen una web con los informes que van realizando. Voy a cumplir también Augusto Bianchino, Marcela Ferrari
y Mari Pozzoni también integran este equipo de laburo, entre otros, así que muchas gracias por el laburo, por venir a Radio Brisas esta mañana y ayudarnos a entender un poquito el mapa al que vamos. Si me dejas, paso a la web que siempre sirve, observatoriopolitico.com.ar, que también van a encontrar información electoral y información ciudadana del grupo de Claudia Mikkelsen y Sofía Ares, que bueno, otros temas, digamos, no, nos concentramos en lo electoral este año, pero hay diversidad de problemáticas. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Silvana Ferreira, historiadora, investigadora del CONICET de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pasó por los estudios de Radio Brisas para tratar de ayudarnos a armar el Rubik de cara al calendario electoral.